señor Ten. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Podemos, en Comú Podem, en Marea, la señora Díaz. Gracias, presidente. Casi buenas tardes ya. Bueno, en el marco del debate que hemos tenido, desde luego sí nos gustaría hacer algunas consideraciones respecto del proceder de los grupos del Partido Popular y también de Ciudadanos. Digo porque el señor Olano, que creo que no está en este momento, ha afirmado aquí que no se procedió a ningún veto, señor presidente. Están aquí las enmiendas que nos han vetado, excepto esta última página en la que nos excluyen por el procedimiento que, como saben ustedes, hemos forjado a lo largo de estos días. Las restantes páginas son debates que ustedes han impedido. La verdad, ciertamente, nosotros estábamos acostumbradas, claro que sí, a las prácticas del Partido Popular, lo que es bastante anómalo o por lo menos disonante con el cariz que ustedes se han presentado, con el que se han presentado a la ciudadanía, es que ustedes también participaran de estas prácticas tan bochornosas. También, lamentando que no se encuentre presente el señor Olano, hombre, recordar algunas cosas, ¿no? Porque, señor presidente, seguro que usted tiene memoria igual que yo, sería conveniente repensar y releer el informe que los letrados y letradas de esta Cámara han expedido en relación al veto que el Partido Popular está ejerciendo en relación al artículo 134.6 del texto constitucional. Digo porque es bueno traerlo a colación y recordar que el Gobierno está, desde luego, no solamente no respetando el mandato constitucional, sino que, desde luego, no le ampara la legalidad en relación a lo que ustedes están haciendo. Insisto, lo que es anómalo es que Ciudadanos, a sabiendas de ese informe existente en la mesa del Parlamento, del hemiciclo de esta Casa, en definitiva, ustedes sean cooperadores necesarios para practicar lo que quieren hacer. Y claro, efectivamente, hablar de vetos es hablar de cosas muy importantes. No voy a tener tiempo y sí, aunque no le parezca bien al portavoz del Partido Popular, yo sí voy a dar por reproducidas las enmiendas que el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, las voy a dar por reproducidas, ha formado y formalizado y registrado, por cuanto que si no lo hago, obviamente en este tiempo no sería posible, sobre todo porque hablamos de 11 entes públicos públicos muy relevantes que, voy a poner ejemplos, hablan de la vida de la gente. Claro, nos vetan ustedes muchas de las enmiendas que hemos presentado, por ejemplo, un organismo como ADIF. Prácticamente las enmiendas que hemos formulado aquí vienen de En Marea, son gallegas. Claro, yo entiendo que para Ciudadanos y para el Partido Popular vetar algo tan importante para Navantia, que antes la señora Moraleja hablaba de Navantia Ferrol, Navantia como grupo, pues vetar enmiendas que tienen que ver con la vida de Navantia, pues parece que no tiene una relevancia. Para nosotros sí. Vetar el dique en la comarca de Ferrolterra tiene muchísima relevancia, no porque lo digamos nosotros, sino porque es una necesidad real para esa infraestructura. Claro, el problema que tiene la señora Moraleja, que no está presente y lo siento bien, es que, claro, es difícil que ustedes vayan a decir lo que aquí afirman, pues mejor, señora Moraleja, es muy difícil que ustedes vayan a un centro productivo de Navantia a decir lo que aquí afirman. Porque probablemente tendrían serias dificultades. Por tanto, hablamos de la vida de la gente. También les voy a hablar de enmiendas de ADIF que tienen que ver con Galicia. Claro, el señor Juncal aquí presente. Estamos hablando de la conexión Ferrol a Coruña, que no lleva ninguna inversión desde 1903. Claro, a mí me gustaría ser vasca, y el PNV. Claro, que el pacto del PNV lo va a pagar Galicia, con una reducción presupuestaria en inversiones públicas del 30%. La política es así de cruda y, efectivamente, hay elecciones y han priorizado, pero Galicia se queda efectivamente no exigua, no exhaustua, y eso sí, después el señor Feijóo se pondrá la camiseta, pero efectivamente una vía ferroviaria que bien conocen ustedes, imprescindible para una comarca empobrecida, y resulta que ustedes nos la vetan. O, por ejemplo, algo tan elemental como tienen que ver con las estaciones y las intermodales que necesita nuestro país. Bueno, pues parece que para ustedes, oigan, pues no tiene ninguna relevancia. O, por ejemplo, el desinterés manifiesto que manifiestan por la cultura. Digo por la cultura y por el patrimonio, porque saben ustedes, y si no deberían de saberlo, que tenemos un dique seco del siglo XIX en el que efectivamente necesita de inversiones y hemos pedido aquí y está vetada una enmienda para esta infraestructura y ustedes nos la vetan. Pero sigamos con otras enmiendas que ha presentado este grupo
en relación a otros organismos públicos. Pues la que tiene que ver, por ejemplo, con la zona franca de Vigo, en la que instamos también, y está votada, a una ampliación del parque tecnológico. Pero también, si me permiten, la enmienda que presentamos en Enresa, en la que pedimos la reducción de 10 millones en esta materia, por una razón elemental, y es que ustedes quieren practicar el cementerio nuclear, pero, como saben, carece de la preceptiva DIA. O, por ejemplo, también, supongo que no tiene una relevancia, lo que en el organismo, en ENAIRE, pues las necesidades de GPS y demás que precisa el aeropuerto de Coruña para poder en muchas ocasiones, emprender vuelos o simplemente aterrizar. Supongo que no tiene que ver con la vida de la gente y no es un problema en la vida de los coruñeses y las coruñesas. También en relación con los puertos, y muy rápidamente, pedimos partidas económicas en el puerto de Marín para las pantallas acústicas y visuales, y también lo que tiene que ver con la minoración de partidas del puerto de Cartagena, por una razón evidente, que la infraestructura que pretenden desarrollar se encuentra en una zona cepa y, desde luego, no estamos de acuerdo con lo que ustedes pretenden. Y, finalmente, para terminar, señor presidente, en relación a SIEPSA, nosotros presentamos una batería de enmiendas que tienen que ver con la apertura de las unidades de madres externas por importes pues humildes, pero relevantes, de 400.000 euros, tanto en Tenerife como en Valencia, en Alicante, que, como saben, se encuentran en la mayor parte de los casos cerradas por falta de personal. Y, finalmente, en el caso de la SEPI, ya he hablado del dique para Navantia, pero también consignamos una partida de 5 millones de euros para Cartagena en lo que tiene que ver con la inversión en motores en el BAN. Bueno, insisto, desde luego es una lástima que ustedes no solamente no se sienten a debatir sobre estas cuestiones que creemos que son de importancia real para la gente de nuestro país, y desde luego lo que ya es un bochorno es que tengan que acudir al veto, insisto, para que ni siquiera seamos capaces de propiciar el debate. Con todo y con esto, desde luego, sería conveniente que no ejerzamos demasiada frivolidad con lo que está aquí pasando, porque realmente, hombre, insisto, estamos hablando de la vida de la gente y, desde luego, deberíamos tomarnos con cierto rigor las horas y horas de trabajo en las que estamos aquí, que entendemos que, aunque ustedes tengan aliados férreos como Ciudadanos y el PNV y otros socios canarios, desde luego, indicarían que vamos por muy mal camino si casi